El libro de Hechos, autor y propósito. El autor es Lucas, el médico amado. El libro es en cierto sentido una continuación del Evangelio de San Lucas y está dirigido a la misma persona, Teófilo. El autor no quiso dar por concluido con su primer libro el relato de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, sino que en un segundo volumen recopiló la información que tuvo a su alcance sobre los inicios de la propagación del cristianismo. El autor de Hechos se manifiesta en ocasiones como testigo presencial de lo que está relatando, lugar y fecha. No se han conservado datos que permiten precisar la fecha ni el lugar de composición de este libro. Muchos piensan que fue publicado unos 25 o 30 años después de la muerte de Pablo, aproximadamente durante la década de los 80. El tema principal: el libro de los Hechos describe los orígenes, el establecimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana y la proclamación del Evangelio en el mundo entonces conocido de acuerdo con el mandato de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora veamos el contenido. El título de los Hechos de los Apóstoles, que no fue impuesta al texto por su propio autor, sino por la iglesia del siglo II, no responde en todos sus aspectos al contenido de la narración. En efecto, el libro solo ocasionalmente se ocupa del grupo de los 12, contado ya Matías, de acuerdo con 1:26. Los trabajos y discursos de Pedro y de Pablo son los principales centros de interés de Lucas. Su propósito es documentar los primeros pasos de la difusión del Evangelio de Jesucristo y el modo en que el Espíritu de Dios impulsaba en aquel entonces el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La fe y la vitalidad de Pablo representan para Lucas la energía interna del Evangelio, que muy pronto e irresistiblemente habría de alcanzar el corazón del Imperio Romano, y la llegada de Pablo a Roma pone punto final a Hechos de los Apóstoles, un drama velozmente desarrollado que arranca de la Jerusalén de pocos años antes. La división del libro. Desde una perspectiva histórica geográfica puede dividirse el relato en 3 etapas diferentes. La primera etapa, Jerusalén, del capítulo 2 hasta el capítulo 8, versículo 3. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo, Jerusalén es escenario de la formación del núcleo cristiano más antiguo de la historia. Allí vino sobre los discípulos el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y allí se dieron los primeros pasos para la organización de la iglesia. En la segunda etapa podemos ver el Evangelio en Judea y Samaria, del capítulo 8:4 hasta el 9:43. Allí la persecución contra los cristianos desencadena tras el martirio de Esteban y obligó a muchos de ellos a salir de Jerusalén y dispersarse por la tierra de Judea y de Samaria. Este hecho vino a favorecer la propagación del Evangelio, que ya por entonces había alcanzado diversos puntos de Siria y Palestina. Y en su tercera etapa podemos ver hasta lo último de la tierra, del capítulo 10:11 hasta el 28:31. Dios en el camino de Damasco había llamado a Saulo de Tarso para hacerle el instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles. Y por otro lado, los creyentes que habían sido esparcidos a causa de la persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y de este modo se abrieron las puertas del Evangelio en lugares hasta entonces totalmente paganos. Y ahora Pablo emprende sus actividades misioneras y en el transcurso de 3 viajes él recorre territorios del sur
y el oeste de Asia Menor, penetra en Europa por Macedonia y llega hasta Acaya. Y su paso está marcado por el nacimiento de nuevas iglesias de las que él es primero fundador y luego mentor y consejero, y con las que mantiene una relación muy especial, y sea en persona o por escrito. Al término de su tercer recorrido apostólico, regresa a Jerusalén, en cuyo templo es apresado. Los últimos capítulos de Hechos describen con especial detalle los incidentes del viaje de Pablo a Roma, a donde lo conducen para ser juzgado ante el tribunal imperial, al que él había apelado, haciendo uso del derecho que le otorgaba su ciudadanía romana. El libro concluye con la llegada del apóstol a Roma y el inicio de su actividad en aquella ciudad. Esto ha sido el libro de Hechos.